Hola, ¿qué tal? Soy Javier Andrés Santos de Dubusati.com y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que realmente es bien preocupante. En Colombia están tratando de robar tus datos sensibles de tu tarjeta de crédito a través de llamadas telefónicas, aparentando ser empresas constituidas legalmente en Colombia, pero con una sutileza en su lenguaje y en esa misma medida que te preguntan sutilmente tu información, te van sacando información sensible tuya. Pues nada, simplemente la tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito es sumamente sensible para ti. Vamos a poner en este video vamos a poner un audio en el cual vamos a fraccionar por pedazos los fragmentos y te voy a explicar lo sensible y la sutileza con la que están utilizando el lenguaje para poder socavar tu información financiera y sensible, para que entiendas cómo funciona la metodología y así tú, a través de tu línea telefónica, de manera incauta, caes y entregas tu información financiera sin ningún tipo de fuerza. Nadie te está forzando para que la entregues, nadie te está obligando a que la entregues, sino que sutilmente a través de la línea telefónica te la piden y tú caes. Aquí va el audio. Muy bien, antes de mostrarles el audio, vamos a hacer una claridad puntual y conceptual en dos cosas. Lo primero es que vamos a proteger los datos de las personas implicadas aquí, específicamente de la persona quien recibe la llamada, porque esa persona, pues en el audio se escucha claramente el nombre completo y el número de cédula. Entonces, en ese orden de ideas vamos a, en los fragmentos donde aparezcan esos datos, los vamos a borrar, o sea, no los vamos a presentar en este audio, por protección de los datos personales de esta persona. Y segundo, hay unas direcciones y unas identificaciones de lugares de trabajo que también vamos a omitir de la grabación. Entonces, teniendo en cuenta esos dos puntos, vamos a empezar ahora sí entendiendo varias cosas y empecemos por datos conceptuales. Primero, ¿qué es un dato personal? Comencemos por conocer qué es un dato personal. Antes que nada, en cualquier compañía que trabaje con datos personales de las personas, debe tener un tratamiento especial esa información. Para que un dato o información de cualquiera se convierta en dato personal, debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, cualquier información que esté vinculada a una persona natural y que permite identificar a esta persona. Por lo tanto, tenemos aquí un dato personal. Y es sobre estos datos que se debe realizar el tratamiento de acuerdo a lo establecido a la actual ley 1581 del 2012, que es específicamente la ley que protege los datos. Entonces, no olvidemos que el tratamiento de la información personal hace referencia a cualquier actividad que se realice con los datos, por ejemplo, almacenamiento, uso, transmisión, cesión y supresión de la información de una persona como tal. Entonces entendamos qué tipo de datos personales existen. Entonces tenemos primero los datos públicos. ¿Y los datos públicos qué son? Son todos aquellos que por disposición expresa de la ley no requieren autorización para ser tratados. Por ejemplo, los que están en documentos de carácter público, el registro civil y los relativos al cargo que se ostenta. Ese es un tipo de caso. Otro tipo de dato personal es el semiprivado. El semiprivado son todos los datos que no tienen una naturaleza íntima. Son todos los datos que no tienen una naturaleza íntima, reservada ni pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Por ejemplo, esto es la información relativa a las relaciones con las entidades de la seguridad social o su dirección de residencia. Hasta allí tenemos entonces dos tipos de datos personales: los públicos y los semiprivados. Ahora bien, miremos cuáles son los datos privados. Son los datos que por pertenecer al ámbito particular y propio de la persona solo son relevantes para el titular o para un grupo especializado de personas. Este es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de la información extraída a partir de la inspección realizada por una entidad facultada a un domicilio. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de casos, entonces cuando usted recibe una llamada, usted puede tranquilamente entender que hay datos que son públicos y que cuando alguien lo llama a usted y le identifica con algún tipo de estos datos públicos, usted no genera ningún tipo de rechazo o no genera ningún tipo de prevención cuando le hablan sobre este tipo de información, porque son datos públicos o son datos semiprivados. ¿Cuándo generarían pues obviamente un dato sensible? Pues que les estuvieran hablando de los datos sensibles. Son aquellos que afectan la intimidad del titular
o cuyo uso indebido pueda generar una discriminación. Ejemplos claros de este tipo de datos personales son, entre otros, los que revelan, por ejemplo, el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Me están refiriendo, los biométricos son los que son de las huellas digitales y similares. En esos días, entonces, vamos a empezar a escuchar entonces el audio, teniendo en cuenta que allí hay una cantidad de datos que se manejan, que son semi privados y por lo tanto no generan ningún tipo de sospecha en la persona que está recibiendo la llamada. Muy bien, entonces vamos a escuchar entonces el audio ahorita sí, de la llamada como tal. Aló, buen día, fuera tan amable la señora, por favor. Con ella. Señora, me da mucho gusto saludarla. Mi nombre es Carolina Pineda, me comunico de la compañía Market Plus. En este momento me comunico con usted, señora, para verificar si le entregaron la información referente a la ampliación de servicios y coberturas que le entregan por manejar tarjeta crédito. Doña Claudia, ¿recibió alguna información? No, no la he recibido. Ok, en este momento hago referencia a la señora. ¿Esto le va correcto? Sí, señora. Correcto, en este momento, señora, para validar la información y hacer entrega de su portafolio preferencial, vamos a tomar la tarjeta crédito Visa o Mastercard y vamos a verificar para qué mes y año le entregaron vencimiento del plástico. ¿Recuerda usted para qué mes y año le caduca su tarjeta de crédito, señora? ¿Pero de qué banco? Porque tengo varias tarjetas. Hacemos validación con el Banco Popular, hacemos validación también en este momento con lo que es Bancolombia y Da Vivienda. No importa la franquicia que usted maneje, verificamos lo que directamente, no importa la entidad, qué pena, sino la franquicia que usted está manejando, ¿de acuerdo? Ah, bueno, pero con ninguno de los tres tengo tarjetas. Bueno, en este momento, señora, confirmamos también lo que le indicaba, lo que corresponde a Colpatria, Caja Social, BBVA, Citibank, Falabella, Pichincha, Replay. Todas las tarjetas crédito que usted está manejando la respalda una entidad bancaria. Como le notifico, simplemente se hace la validación con la franquicia, ¿de acuerdo? ¿Qué entidad financiera le está respaldando su tarjeta crédito? ¿Me recuerda su nombre? Carolina Pineda. Carolina, ¿ustedes por qué buscan esa forma de prestarse para robar? En este momento, señora, pues en este momento lo que estamos haciendo es entregando una información. ¿Usted cree que yo soy tonta y me va ¿Qué a le dejar estoy tumbar robando? pidiéndome esa información? ¿Qué le estoy robando? Vea, yo lo ¿Qué le tengo estoy muy robando? claro. Yo no le estoy ¿Usted robando sabe nada. dónde trabajo yo? Igual yo tengo soy- la... Y yo como ¿Ah, gerente sí? sé La cuáles son las felicito. funciones, ¿sí? No se La preste para felicito. robar, no se preste para robar, La haga cosas felicito, serias. la felicito. La felicito que sea Bueno, gerente por allá. sí, Una marica imagínese. tan boba. Huevona usted, estúpida. Bueno, muy bien. Ya después de haber escuchado toda la grabación, todo el audio, con todas las observaciones que les mostré, me puse a la tarea de buscar en internet la tal famosa Market Plus y registra una dirección en Bogotá, Distrito Capital, transversal 76, 130, 48, en las páginas amarillas en internet se encuentra. También varias páginas web, pues me refiero a páginas web, pero a través de Facebook, no una página web directa. Y aparece también Market Plus, una página web directamente en Argentina, pero esto tiene que ver con Club de Obsequios, no tiene nada que ver con una compañía aquí en Colombia. En ese orden de ideas, como les mencioné, tuve que hacer unos recortes por protección de datos de las personas que están involucradas en la llamada y pongo en alerta a todos ustedes porque personas cercanas mías han recibido este tipo de llamadas. Yo también he recibido este tipo de llamadas. Las personas que trabajamos con ese tipo de información y sabemos que son datos sensibles, entendemos que es una llamada fraudulenta, pero ¿cuántas personas habrán y entregando ese tipo de información sensible a este tipo de compañías que muy seguramente usted va a tener problemas hacia futuro porque va a estar siendo suplantado en transacciones virtuales o electrónicas o de cualquier índole? Posiblemente entrega la fecha de vencimiento de su plástico. Si usted sigue el juego de esta llamada, seguramente le preguntarán el número de su tarjeta de crédito, ya identificaron su banco, la franquicia y ya tienen todos los datos. Lo único que le haría falta sería el código de seguridad, que es el numerito, los 3 numeritos de la parte trasera de la tarjeta de crédito, que con esto completarían la captura de datos sensible completo de la persona que está al otro lado de la línea. Muy bien, amigos, este es todo el video que quiero mostrarles a ustedes. Recuerden que
pueden seguirnos en nuestra página web www.eduversatil.com. Seguiremos trabajando para que mayor cantidad de personas se formen y se eduquen en temas financieros para que sean menos propensos a caer este tipo de fraudes, y no solamente eso, sino que aprendan a manejar también todo lo que tiene que ver con su manejo financiero en las entidades financieras en Colombia. Síganos en nuestro canal aquí en YouTube, Eduversatil. Búsquenos y nos pueden seguir. Que esté muy bien, hasta luego.